Contarle que el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, aseguró que si se llega a tener no se llega a tener la posibilidad de que se aprueben los bonos del Tesoro por 3.500 millones de quetzales para pagar deuda de arrastre, la deuda con los contratistas se podría cancelar por medio del presupuesto ordinario del Ministerio de Comunicaciones. El ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Alejandro Sinibaldi, indicó que se han interpuesto más de 10 denuncias penales contra exfuncionarios del gobierno de Álvaro Colón y del exmandatario Óscar Berché, quienes tendrían responsabilidad en el crecimiento de la deuda del Estado con los contratistas. Prácticamente esas 12 denuncias penales que se plantearon corresponden a los exministros del gobierno pasado y a algunos directores de las unidades ejecutoras. ¿Solo del gobierno pasado? En su mayoría, porque repito, el 70% de la deuda que hoy se está discutiendo la generó el gobierno pasado. El licenciado Ricardo Barrientos, que fue exfuncionario del gobierno pasado, que fue ex viceministro de Finanzas y que tenía precisamente a su cargo la transparencia en el Ministerio de Finanzas. Y yo lo escucho decir que se debería de hacer, que se deberían de tomar ciertas decisiones. Cuando él tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Tuvo la oportunidad de presentar las denuncias, no las presentó. Por consiguiente, volvemos a lo que es la democracia en nuestro país. Todo el mundo opina, pero al final nadie resuelve. En nuestro caso, estamos queriendo resolver un problema. Parte de los exfuncionarios que tendrían incidencia, según la denuncia penal con los exministros de Comunicaciones de Álvaro Colón, Luis Alfredo Alejos, y del exjefe del MISIBI durante Óscar Berché, Manuel Eduardo Castillo Arroyo. Siempre hablando del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, él refiriéndose al tema de los bonos y la propuesta que fue presentada hoy al Congreso de la República por parte del mensajero de la presidencia, él señalaba que si no se llegan a aprobar los mismos, llegarán a saldar la deuda de arrastre con el presupuesto ordinario de esta cartera. Y si el Congreso no aprueba la emisión de bonos del Tesoro por 3.5 millardos de quetzales para pagar la deuda de arrastre, ¿hay otra forma de cumplirles a los contratistas o un plan B? A esta pregunta responde el ministro de Comunicaciones asegurando que sí hay otra opción y es a través del presupuesto de la cartera, aunque esto tenga consecuencias. La otra forma o el otro mecanismo que existe es utilizar el presupuesto ordinario del Ministerio de Comunicaciones, con las implicaciones que eso significa. Y lo que significa es castigar la inversión pública, castigar el proceso de recuperación de la red vial y de la ampliación de la misma. Nosotros nos hemos negado, y es una realidad, la Cámara de Construcción también lo ha expresado, a pagar con el presupuesto ordinario esa deuda, porque consideramos que no podemos castigar la inversión pública en nuestro país. Sigamos con las noticias. Luego del expresado por parte del ministro de Comunicaciones, he de contarle que, según el presidente de la República, Otto Pérez Molina, no existe un plan alternativo para el pago de la deuda de arrastre, esto a pesar de lo expresado por Alejandro Sinibaldi. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, contradijo la posición del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien asegura que si el Congreso no aprueba la emisión de bonos para pagar la deuda flotante con los contratistas, quedaría usar dinero del presupuesto ordinario de la cartera del MISIBI. El mandatario afirma que esto no es posible. No, ha de haber alguna equivocación. Él no tiene recursos para hacerlo. Es decir, no sé de dónde lo podrá pagar, de dónde no tiene los recursos para hacerse cargo. Si usted puede ver la disponibilidad que tiene el Ministerio de Comunicaciones, y eso lo pueden chequear ustedes en el presupuesto, no llega ni a 2.000 millones de quetzales lo que él tiene para inversión para este año del presupuesto. Entonces es imposible que él pueda decir una cuestión de esas porque sencillamente no lo tiene en el presupuesto. Habría que ponérselo en el presupuesto y el Ministerio de Finanzas no tiene otra fuente para ponerle disponible al ministro de Comunicaciones esos recursos. Nosotros no tenemos otros recursos, es decir, del presupuesto no se puede pagar esa deuda. No hay otra forma de hacerlo, así que es únicamente la forma, eso lo estudiamos nosotros
y lo analizamos, no hay otra forma de que pues, nosotros podamos decir, mire, de los propios ingresos, como han sugerido algunos, de los propios ingresos y del propio presupuesto se puede pagar esta deuda flotante. Eso es verdaderamente imposible. No hay los recursos necesarios para poderlo hacer y por eso es que recurrimos a esta alternativa de hacerlo a través de los bonos. El Ministerio de Comunicaciones para el próximo año no va a tener puesto dentro de su presupuesto pago de deuda porque sencillamente no está el dinero disponible. Otto Pérez Molina señala que si los bonos pasan, el pago a los contratistas será transparente y el encargado principal será el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Si allá hay acuerdos y la logran pasar, bienvenido, y en su momento nosotros lo que tenemos que hacernos cargo, y eso ya tiene instrucciones el ministro de Comunicaciones, es que cada pago que se vaya a hacer de esos bonos va a ser público. Cada pago que se haga va a ser respaldado y tendría que pedirle el respaldo a la Contraloría General de Cuentas para asegurarse que tiene el SNIP, que tiene el NOC, que tiene todo lo que los procesos, el contrato, ya fueron a hacer el chequeo físico para entonces proceder a hacer el pago. Ese pago de esos bonos no va a ser un pago inmediato. El más encargado de quererlo hacer bien hecho es el ministro de Comunicaciones porque es al quien se le podría deducir alguna responsabilidad si hace un pago que no haya cumplido con todos los pasos de la ley.